Bueno, pues vamos a continuar con esta serie de videos para poder eh, ayudarles a la complementación de su proyecto y resolver asimismo algunas dudas que se van presentando pues en la realización del mismo. Como ya mencionamos, eh, se ha delimitado el proyecto, más bien se ha zonificado para ayudarnos a el llenado de la tabla y el del cálculo hidráulico de la red. Eh, en este caso, en este otro proyecto en que les fue asignado a algunos de ustedes, pues hay una zonificación de tal forma que tenemos hasta cinco zonas de aportación y dos subcolectores, más bien dos colectores principales. Este que vemos a la derecha, el cian, en una de las vialidades, y el otro que viene del lado izquierdo, y se conjuntan en este pozo llamado C14 para integrarse finalmente a lo que es la planta de tratamiento. Como ya explicamos en el video anterior, se hace la zonificación para ir integrando a su vez por medio de subcolectores o directamente de las atarjeas a los colectores principales las aportaciones del agua sanitaria. ¿Okay? Bueno, este video lo vamos a llevar a cabo para llenar las tablas que se refieren al cálculo hidráulico. En la primera tabla que se les presentó, pues requerimos vaciar datos del proyecto, es decir, tomados directamente del plano, para ir conformando tomando las características necesarias para poder hacer el diseño. Pues bien, como ya les comenté acerca del etiquetado de los pozos, o el nombrar los pozos para una mejor identificación de ellos, una vez ya establecidos los pozos de visita necesarios en cuanto a cambios, direcciones, intersecciones o por las distancias mínimas requeridas por la norma. Bueno, una vez hecho eso, pues ya podemos etiquetarlos en el orden del sentido del flujo, que les mencionaba que es lo recomendable para darle una mejor desarrollo a lo que es el cálculo y diseño hidráulico. Bueno, como verán, como les mencionaba, se conformaron en este caso 5 zonas. Las zonas pueden ser menos respecto al trazo que ustedes tengan y les sea conveniente. Entonces nosotros comenzamos, por ejemplo, en esta parte del lado del proyecto con la numeración de los pozos en la zona número 1. Ahora vamos a identificar en la tabla precisamente vamos a ir llenando las diferentes columnas que se refieren a los datos del proyecto. Toda esta parte se refiere a datos tomados directamente del proyecto. Vamos a marcarla para poder identificarla. Toda esta parte de la tabla se refiere a los datos del proyecto tomados directamente del plano. Ya habíamos visto en su momento en clase, en un ejemplo que se hizo, y lo vamos a repetir aquí, aunque un poco más rápido para poder esto llevar a cabo, ¿no? Bueno, permítame un momento, nada más déjenme acomodar bien la tabla y el plano a su vez. Es un poco complicado a veces
configurar de tal forma que nos podamos acomodar, ¿no? Bueno, ya está. En el primer renglón vamos a diseñar o a tomar los datos más bien para el diseño de el tramo 1.1, ¿sí? Entonces visualizamos o más bien determinamos de qué tramo se trata, desde el pozo 1.1 al pozo 1.2. Aquí lo tenemos, del pozo 1.1 al pozo 2, en base a la densidad de población y al número de lotes que nosotros tenemos. En este caso son 2, 4, 6, 7 lotes, 2, 4, 6, 8, son 7 lotes, 2, 4, 6 por 4, nos da un total de 28 viviendas con una densidad de aproximadamente 4.5 en el ejemplo, ¿sí? Lo que nos traduce a una población servida de 140. Aquí ya no vamos a verificar, ¿no? En este ejemplo no vamos a verificar si está correcto la población, la vamos a tomar como correcta. Ustedes, cada equipo tiene su densidad de población y determinado ya su número de viviendas. Entonces van a llegar a determinar la población servida que va a llevar, más bien, que va a aportar la descarga de agua sanitaria al tramo en revisión. Entonces, del 1.1 al 1.2 tenemos una población servida de 140. Ahora, ya en clase verificamos la fórmula, pues, la fórmula para determinar el gasto medio. Entonces aquí ya aplicándola, que no es otra cosa, ¿no?, que la aportación por el número de habitantes o la población servida en el tramo y entre 86.400 que son los segundos en un día. Eso nos da el gasto medio. Posteriormente calculamos verificamos que el gasto medio no sea menor a 1.5. ¿Por qué el 1.5? Reitero en este punto que el 1.5 no los determina la norma, es decir, por especificación de la norma, si el cálculo del gasto medio es menor a 1.5, tendremos que dejar 1.5. Si es igual o mayor, por ejemplo aquí, este ejemplo, aquí nos da 2.12, pues dejamos 2.12. No sé si lo verifiquen aquí se ve, ¿no? El cálculo nos da de 2.12, pero es por la población que ya traemos aportando. Entonces ya nos da un valor superior. Por ejemplo aquí también de 1.83, ¿correcto? Muy bien. Entonces, a partir del gasto medio también calculamos el gasto mínimo. Y de igual forma verificamos por la norma que no sea menor a 1.5. Posteriormente hay que determinar el coeficiente de Armor. Y bueno, como ya lo habíamos mencionado, pues este coeficiente depende directamente de la población. Y decíamos que por la especificación de norma, este coeficiente, cuando la población es menor de 1000, va a tomar el valor de 3.80. Si se dan cuenta, por ejemplo, en esta celda ya está la limitante de que cuando el valor calculado del coeficiente de Armon, más bien cuando la población sea menor a 1000, tome el valor de 3.80, si no aplique directamente la fórmula y tome el valor que le corresponde. Tal el caso de este caso, ¿no? En el que la población ya llega a 1070 y el coeficiente decrece. Aquí hay una consideración a comentarles. Uno de sus compañeros en esta situación, cuando llegaba a una población mayor de 1000 y le decrecía el coeficiente de Armon, su gasto también disminuía, lo cual implica que debe de haber modificado alguna parte de la serie de cálculo, porque
no tiene por qué disminuir, ¿no? Debe haber un aumento en lo que se refiere al gasto. Bueno, después del coeficiente de Harm está lo que se refiere al gasto máximo instantáneo, el cálculo, que no es otra cosa más que el gasto medio por el mismo coeficiente de Harmon, ¿no? Y posteriormente el gasto máximo extraordinario. Toda esta parte de obtención de gastos es la aplicación directa de las fórmulas que vimos en clase y que, bueno, ustedes pudieron verificar si encuentran una diferencia, o vaya, en la codificación de Excel pues lo pudieron modificar, ¿no? en determinado momento. Esta otra parte de la tabla se refiere a los gastos por los servicios, en donde, como les comentaba, en las tablas que aparecen en la norma para dotación de agua potable hay algunas partes que se refieren a servicios, es decir, jardines, gimnasios, escuelas, zonas de equipamiento, por ejemplo, las mismas plantas de tratamiento, los pozos de extracción de agua donde hay gente trabajando en los cárcamos, etcétera, etcétera, ¿no? Estas superficies a esta superficie les asigna la norma una dotación, ya sea por usuario o por metro cuadrado. Es decir, por ejemplo, para una zona de jardines se le asigna una dotación de 5 litros por metro cuadrado al día. Es decir, se tendría que multiplicar para obtener su dotación de agua 5 litros por el área y se obtiene así su dotación. En el caso de las escuelas, por ejemplo, hay una dotación por alumno, en donde tendríamos que determinar pues la dotación de agua, o verificar en su momento si contamos con una determinación de, no sé, pues podemos determinar cuántas descargas sanitarias hay por cada salón, o por cada alumno, o por cada piso, etcétera, etcétera, ¿no? Y en determinado momento relacionarlo con nuestras descargas domiciliarias, si es que si fuera el caso que no tuviéramos un dato directo. Pero cuando se aplica la dotación por superficie, aquí obtenemos los gastos implícitos, los gastos que derivan de esa dotación y aportación. Y al final tendríamos que sumarlo en esta celda, sumar las aportaciones de esta parte por servicios más los gastos, el gasto máximo por derivada de la población, ¿no? La población servida. Y bueno, la última parte de la primera tabla, lo que vamos a recabar son los datos: la longitud del tramo de entre pozo y pozo, la cota inicial de rasante, que en este caso debe aparecer, bueno, en los proyectos aparecen las cotas cercanas, ¿no? Podemos poner la cota cercana. Si queremos ser más estrictos, habría que interpolar entre una cota y otra para obtener la cota del brocal, si la calle tiene cierta pendiente en un sentido o hacia el otro, ¿no? Pero bueno, en este caso tomamos alguna nivel cercano. Déjenme lo visualizamos. Niveles de puntos, son puntos. Permítanme, déjenme visualizarlo para poder. Aquí está. Les decía, ¿no? Aquí en este caso se toma la cota cercana, aunque lo más correcto posible sería interpolar entre este punto y este otro para obtener la elevación de este nivel. Aunque, por ejemplo, son 3 milímetros de diferencia entre uno y otro, ¿no? Pues es casi lo mismo. Por eso se determinó poner la cota más cercana, ¿no? Y la cota final rasante pues se refiere a la cota del pozo en este otro sitio. Que aquí hay una consideración, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un pequeño error, ¿no? Porque
en este caso correspondería a 123.40 y tenemos 123.26. Bueno, y esta fórmula ya nos determina, bueno, esta columna nos determina por la fórmula que ya contiene la pendiente, ¿no? Que no es otra cosa que la diferencia de niveles, o sea, el desnivel entre la longitud del tramo dividido entre 1000 para que lo obtengamos en milésimas. ¿Sí? Aquí está acotado que lo necesitamos en milésimas. Bueno, pues la forma de obtenerlo es así. Posteriormente, la tabla subsecuente es donde vamos a desarrollar ya el cálculo hidráulico. ¿Sí? Estamos diseñando el tramo 1.1 de 1 a 1 a 1.2. Tenemos de la tabla anterior, todo esto es copia de la tabla anterior. ¿Sí? Toda esta, les menciono, es una copia o sea, se copian las celdas de la tabla anterior para llevar a cabo el diseño en esta tabla, ¿no? Ahora bien, aquí en esta columna obtenemos por la fórmula la pendiente, y esta otra columna toma la misma pendiente. ¿Por qué tenemos dos columnas de pendiente? Una es la calculada derivada de la pendiente de la calle. La otra es la que va a determinar el cálculo. Es decir, esta es la que podemos en determinado momento modificar, pero tenemos como base esta. Si estamos de acuerdo o nuestro diseño está bien, vamos a dejar esta pendiente. Si tenemos que modificar la pendiente, lo vamos a hacer sobre esta columna, que es la que origina el cálculo subsecuente. La columna del diámetro, aquí es donde vamos a proponer nuestro diámetro en todos los tramos que son iniciales. Por ejemplo, las cabezas de atarjea, más bien propiamente dichos, el diámetro inicial siempre va a ser 20. Les comentaba que dependiendo de los muebles de descarga, vamos a poder quizá modificar el diámetro mínimo, este diámetro propuesto. Este es el diámetro propuesto mínimo que podemos comenzar. Hay un diámetro menor, creo que es de 15 centímetros, pero va a depender de de que garanticemos que todas nuestras descargas domiciliarias pues sean llevadas a cabo por estos tanques ecológicos, ¿no? Que ya no son de 10 litros o 16 litros, sino ya son de 6 litros por descarga, lo que nos origina un gasto de 1 litro por segundo. Bueno, pero en el ejemplo vamos a proponer los diámetros de 20 al inicio de cada tarjeta. Y bueno, proponemos el diámetro, lo que con el diámetro y la pendiente se aplica la fórmula que vimos en clase de Manning a tubo lleno, y entonces calculamos un caudal, un gasto. Este gasto es el que tenemos que verificar que siempre sea mayor que el gasto máximo extraordinario que nosotros calculamos para ese tramo. Es decir, hacemos una revisión de condiciones extremas, es decir, a tubo lleno, es que cuando se desarrolle esta condición sea el gasto pues mayor, ¿no? Para que este gasto que estamos aportando de la población pues se garantice que quepa, por así decirlo, en el tubo. Ahora bien, posterior a esto vamos a hacer una revisión de el trabajo hidráulico de la tubería con la pendiente. Ya tenemos un diámetro, ya tenemos la pendiente, y ahora vamos a revisar el trabajo hidráulico de esta tubería en su condición mínima. Es aquí donde
por norma el tirante mínimo tendrá que ser 1. ¿Sí? Nada más aguas con esto porque la primera iteración que nosotros vamos a realizar para el tirante, pues como no conocemos qué tirante nos va a desarrollar el gasto que necesitamos, que es el gasto máximo extraordinario, pues proponemos 1 porque la norma nos dicta que no podemos tener un tirante menor a 1. De ahí, de este tirante con respecto al diámetro, el tirante y el diámetro, pues se calcula un ángulo teta que es el que vimos que existe entre los radios que determinan el tirante, etcétera, ¿no? Y se calcula una área hidráulica. Bueno, todos los parámetros de la tubería, el perímetro, el radio hidráulico, y por la fórmula que vimos también en clase se calcula un gasto mínimo. ¿Sí? Perdón, hace un momento dije que era el gasto máximo extraordinario. No, estamos revisando trabajo hidráulico en su condición mínima, por lo que tenemos que llegar al gasto mínimo calculado de la tabla anterior y una velocidad asociada a ese gasto mínimo y a esa pendiente. Ahora bien, este gasto mínimo, si observamos que con nuestro tirante se desarrolla un gasto mínimo de 0.35 por norma ya habíamos calculado que el gasto mínimo debe de ser 1.5, aquí está, ¿sí? Entonces aquí es donde nosotros aplicamos el proceso iterativo, el cual nos ayuda estas hojas de Excel, ¿sí? Nos posicionamos en el gasto mínimo al que queremos llegar. Vamos a menú datos, análisis e hipótesis, buscar objetivo, definimos la celda donde vamos a obtener el gasto mínimo, con el valor cual, pues el gasto mínimo calculado o por norma, pues el gasto mínimo que requerimos, cambiando la celda cual, pues el tirante. Damos a aceptar y entonces nos llegamos al gasto mínimo que requerimos con un tirante. Con este tirante es el tirante mínimo con el cual nos da el gasto mínimo y nos da una velocidad asociada a este gasto. Ahora aquí tenemos que revisar que la velocidad mínima esté por encima de la velocidad mínima de norma. No recuerdo exactamente, pero creo que es 0.6 la velocidad mínima. Entonces todo lo que esté por encima de 0.6 es aceptable. Entonces podríamos decir que en condiciones mínimas, permítame un momento.